Bueno, chicos, entonces continuamos con esta parte. Estábamos hablando de Platón y de estas teorías que él tenía. Dentro de esto, nosotros también tenemos que ir viendo que Platón determinaba que el alma era más importante porque justamente en el alma estaba esta parte racional, esta parte del pensamiento, y que el cuerpo obviamente era simplemente como lo que sostenía a esta alma. Platón desarrolla una idea que es justamente la teoría de las ideas. Y dentro de esta teoría de las ideas, Platón determina que nosotros estamos como en una cueva, ¿ok? Que el ser humano se encuentra adentro de una cueva y que mientras más aprende, más se educa y más intelecto tiene, va a llegar a lo que es una liberación intelectual y moral. Entonces, él daba el ejemplo de que nosotros estamos metidos en una cueva, que mientras más aprendemos, más sabemos, es como que más hacia la luz nos vamos acercando y que esto va a generar este proceso de liberación intelectual, en donde nosotros vamos a entender más allá. Y obviamente esta teoría de las ideas del hombre de la caverna nos habla sobre la educación como un ascenso desde las sombras. Nosotros, al no tener conocimiento, pues nos encontramos en las sombras y que nosotros lo que debemos alcanzar es el bien supremo para poder salir justamente de esta caverna, de esta cueva. Si ustedes ven en la imagen que está puesta aquí, es justamente esta relación que tiene en cuanto a lo que Platón escribía. Está el hombre metido en una cueva y lo que busca alcanzar es esta libertad. Y si ustedes pueden ver, este símbolo de libertad, esta antorcha de libertad, no está en la mano, sino está en la mente, porque ahí está en donde nosotros queremos alcanzar el bien supremo. Y obviamente Platón hablaba de una formación integral, de mente, de cuerpo, de espíritu, y que buscaba justamente generar y forjar ciudadanos que sean justos, que sean capaces además de gobernar. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no es capaz de gobernar y quiere ser líder? Cuando alguien que no está apto para ser líder se convierte en líder. ¿Qué es lo que pasa? Vamos, chicos, participemos. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien que no es un buen líder se convierte en líder? Alguien que no es justo, alguien que no ve las necesidades de los demás. ¿Qué pasa cuando llega al poder y quiere gobernar? Luzmila, por favor, va a contestarme Luzmila, le tengo aquí cerquita. Que no va a ayudar, es más, ve que si es que llega al poder es para bienestar del mismo, o sea, todo para él, y no va a ver las necesidades de otras personas, o sea, de la ciudadanía, y pues no va a enseñar ni va a ayudar, nada. Correcto, Luzmila. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí es donde entra esa relación que yo les decía en un inicio. Están muy relacionados la parte de ser un buen ciudadano o de llegar a ser un buen ciudadano con la educación, porque por la educación van a pasar todos. De cualquier profesión tiene que pasar por una escuela. De cualquier profesión tiene que pasar, así sea por una universidad. Tenemos gente que se ha hecho muy famosa, muy rica, que son muy inteligentes, que muchas veces no pasaron por la universidad, que tal vez llegaron hasta el colegio o llegaron hasta la escuela, pero aún así pasaron por docentes, pasaron por una escuela, pasaron por un aula. Y ahí es donde entra la labor de formar justamente ciudadanos ideales, que más allá de alcanzar una riqueza, de alcanzar una meta, pues puedan ser justos, puedan ser virtuosos, puedan ser generosos, puedan ver las necesidades de los demás e incluso dolerse por las necesidades de los demás. Algo que un ciudadano que no es ideal no lo logra, no lo hace. Y eso también se ve dentro de la educación. Listo, vamos a seguir avanzando. Ahora, vamos a ver lo que es Aristóteles, ¿ok? Aristóteles también estuvo y vivió durante la época del 384 al 322,
antes de Cristo. Aristóteles hablaba un poco más allá sobre lo que es la virtud, la ética y también el carácter del ser humano. Aristóteles hablaba sobre lo que es la ética anicomano, ¿ok? Dentro de esta ética anicomaco, hablaba sobre lo que es la virtud como fin último de la vida humana. ¿Y qué significa virtud? Es justamente actuar bien para alcanzar la eudaimonía. Ese es como el nombre científico, pero traducido a palabras más sencillas, es para alcanzar la felicidad plena, ¿sí? Esta felicidad plena hablaba justamente de alcanzar esta virtud que nosotros debemos como seres humanos llegar a alcanzar este nivel, que si bien es cierto, todo lo que nosotros hacemos nos debe llevar a ser felices. Cuando ustedes no se sienten bien emocionalmente y salen, vamos a ponerles este ejemplo. A Patricio le gusta mucho jugar fútbol, pero ese día se levantó de mal genio. Ese día no quería saber nada y le invitaron a jugar fútbol y fue a jugar fútbol. ¿Cómo va a ser Patricio en ese partido? ¿Lo va a disfrutar? No, te depende de él. Depende de él, pero muchas veces pasa que a pesar de hacer algo que sí nos guste y que nos genere felicidad, no llegamos a esta parte de alcanzar esa virtud de la vida humana, ¿sí? A eso es lo que hace referencia la ética a Nicomaco. Aristóteles es parte y es considerado el padre de la filosofía porque fue el fundador de filosofías y ciencias también. Fue un pensador que era muy sistemático en el conocimiento humano y era muy riguroso y lógico y racional. ¿Ok? Dentro de esto, Aristóteles tenía como una nueva forma de hacer filosofía y era un poco diferente a la de Platón. Platón decía que la filosofía era el mundo de las ideas, ¿verdad? Aristóteles más bien sostenía que el conocimiento empieza con la experiencia y la observación de la realidad. Mientras Platón sí tenía una escuela, él guiaba como ese conocimiento y hacía preguntas y quería que todos se conozcan, pero a través de él. Aristóteles o a través de un docente. Aristóteles, en cambio, lo puso desde la parte de la experiencia, de que cada uno debe poder experimentar para poder llegar al conocimiento y obviamente debe hacer una observación de la realidad. Y para Aristóteles era necesario llegar desde un concepto eh, pequeño para llegar a principios universales. Y ahí sentaba las bases del pensamiento crítico. Aristóteles también analizaba la realidad de una manera ordenada, súper ordenada. Y lo que quería era clasificar el conocimiento y formular también a partir de ahí explicaciones racionales sobre la naturaleza, sobre la moral, sobre el ser, sobre la política, sobre todo. Pero él era mucho más sistemático, pero creía mucho en esta parte de ser empíricos, de que debe ser a través de la experiencia. A través de Aristóteles se crearon muchas de las ramas de la filosofía reconocida ahora, como lo que son la lógica, la metafísica, la ética, la política. Entonces, dentro de esto, Aristóteles quería ver un poquito más allá de solamente el ser, sino también de cómo funcionaba el universo. Pero también Aristóteles hablaba de la educación como un hábito que nosotros debemos ir creando y que esta práctica constante de actos es la que genera los hábitos y nos ayuda a forjar un carácter. Dentro de esto, a ver, ¿ustedes saben cuántos días dice la ciencia que necesitamos para crear un hábito?
¿Cuántos días necesita el ser humano para crear un hábito? ¿Quién sabe? Lancen un número. Giovanni Guajayata, a ver, por aquí le tengo cerca. Lance un número. ¿Cuántos días cree que necesitamos para formar un hábito? 21 días. Correcto, Fernanda. 21 días nos dice la ciencia. ¿Por qué? Porque justamente esto se basa en lo que decía Aristóteles. No somos lo que hacemos una sola vez, sino lo que hacemos siempre. Cuando a un niño le estamos enseñando que hay que lavarse los dientes todas las noches, lo hace solito, toca estarle repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que se le hace hábito. Toca estarle diciéndoles, porque hay a veces que Correcto. no escucha o se le olvida. Ahora, a nosotros, como por ejemplo, cuando nos mandan unas pastillas los médicos y nos dicen, bueno, no sé, usted tiene alguna enfermedad que necesita pastillas todos los días. Por ejemplo, no sé, tiene hipertensión y le toca tomarse esta pastilla todos los días a las 10 de la mañana. Creo que los 3 primeros días uno empieza bien, ¿no? Y después ya le toca Sí. poner alarma o algún recordatorio porque a uno se le olvida hasta lograr crear ese hábito. Somos lo que hacemos siempre. Debe ser repetitivo y la educación también se crea a través de este hábito de nosotros repetir, 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 repetir. Y obviamente no está solamente relacionado a la parte educativa, sino a todo lo que nosotros creemos, hacemos y formamos también. Dentro de esto, Aristóteles también hablaba de lo que es el liceo. ¿Listo? Y también se le llama el liceo y la escuela peripatética. Aristóteles fundó esto que era el liceo, que fue una institución que estaba dedicada a la investigación y a la enseñanza. Nosotros podemos ver ahora que incluso tenemos escuelas y colegios que tienen por nombre liceo, liceo policial, liceo de la marina, liceo. Pero de dónde parte esto justamente es de Aristóteles. El liceo hace énfasis en una observación directa, en tener lógica y en generar este conocimiento empírico, es decir, experimentar para poder conocer. Y pues de ahí desarrolla lo que es la escuela peripatética, en donde el aprendizaje se realiza mediante el diálogo, la observación y también el razonamiento crítico. Por eso Aristóteles es también considerado uno de los padres de la filosofía educativa. ¿Ok? Entonces hemos visto los tres más importantes: Sócrates, Aristóteles y Platón. Los tres cada uno tenían sus ideas que, si bien es cierto, pueden verse que no son tan iguales, también podemos ver que cada uno tenía una razón de lo que hacía y aplicaba su propia lógica incluso para eso. Y los tres hablan desde la parte racional y lógica. Imagínense, en ese entonces ni siquiera tenían la tecnología o el acceso a la información que nosotros tenemos. Sin embargo, llegaron a estas conclusiones que son muy fuertes y que, si ustedes las ven, todavía a la actualidad se siguen aplicando algunas de ellas. Ahora, dentro de la filosofía, nosotros no podemos solamente hablar de los filósofos antiguos, sino que también nos toca hablar de esta revolución de la razón, de una filosofía moderna, de una filosofía que ya rompió con esta tradición escolástica, ¿ok? Que pone a la razón, a la experiencia y a la libertad en el centro de este proyecto educativo. Y aquí nosotros vamos a ver a Descartes, a Locke y a Rousseau. Ellos tres también son filósofos un poquito más actuales que nos ayudaron a ver esta parte de la filosofía educativa, ¿ok? Entonces, como les digo, son un poquito más actuales, no es que sean mucho más actuales. Dentro de esto entra el primero, que es Descartes. Descartes ya vivió en la época después de Cristo. Estamos hablando en el 1596 a 1650. Descartes tiene una de sus frases más famosas, es pienso y luego existo.
¿Han escuchado esta frase? A qué creen que hace referencia? María, ya abrió el micrófono. Participe, participe. Participe nomás, no pasa nada. Bueno, esa frase la he escuchado en el colegio, pero no me recuerdo a qué hace referencia. Bueno, a ver, esta parte de pienso y luego existo empieza también como una duda, ¿ok? Y también es un punto de partida para el conocimiento. Muchas veces nosotros como seres humanos somos muy impulsivos y en vez de primero pensar, actúo, ¿verdad? Y después de que ya actué, trato de racionar y de decir, uy, ¿qué hice? Estoy enojado, grité, pataleé, le dije hasta de lo que se iba a morir. Y ya cuando me calmo, uy, ¿qué le dije? ¿Qué pasó? ¿Por qué le dije eso? No debía haberlo hecho así. Entonces, Descartes parte de esta parte de la razón como la guía y como el método para alcanzar el conocimiento. En esta parte de primero pensar y luego existir. Va desde la parte de adentro, va desde la parte eh, mental hacia el conocimiento. ¿Ok? Desde ahí parte Descartes. Descartes también es uno de los padres de la filosofía moderna y uno de los principales fundamentos también de la filosofía educativa actual. Él transformó la manera de pensar, de aprender y de enseñar. ¿Por qué? Porque justamente puso a la persona como tal como centro del aprendizaje. Para una persona que puede pensar, aprender y enseñar desde el razonamiento, desde la crítica, desde su propia autonomía. Y marcó el paso de una educación que está basada en la autoridad. Si bien es cierto, aquí nosotros comenzamos a ver un pequeño cambio dentro de la educación, pero que todavía nos falta un poquito aplicarla en las escuelas. Dentro de esto, Descartes nos decía que, y hablaba de una pedagogía más moderna, que se centraba ya sobre todo en cuestionar, en tener autonomía intelectual y en formar un juicio propio. Siempre que cada niño pueda formar este juicio propio, pues va a generar esta duda. Y esta duda es la que nos va a llevar a nosotros a adquirir el conocimiento. ¿Sí? Y también esta duda nos permite a nosotros empezar a limpiar los prejuicios que nosotros tenemos, también de errores y de conocimientos impuestos. Cuando nosotros estábamos en el aula y sabíamos que el profe nos iba a corregir y nos iba a decir, no, eso no se hace así, participábamos del, no, no es cierto, qué miedo decirle algo. ¿Para qué voy a participar? ¿Para qué voy a hacer algo? Entonces, dentro de esto, Descartes lo que busca es justamente quitar esta parte de el docente como autoridad total. Y aquí entra también lo que es el método cartesiano. Este método cartesiano del que hablaba Descartes nos permite tener una claridad, un análisis y una síntesis para construir un saber que sea seguro y ordenado. A pesar de que Descartes decía que cada uno aprende, pues debía mantener también un orden metódico, un orden de pensamiento crítico, un orden de memorización, un orden de estudiantes también reflexivos. Dentro de este método cartesiano, Descartes decía que tiene cuatro reglas, ¿ok? De este método cartesiano, que es la evidencia. Dentro de esta evidencia es aceptar lo claro y lo distinto. Después de tener esa evidencia, Descartes decía que nosotros debemos hacer un análisis y este análisis es justamente dividir los problemas en partes. Después de tener este análisis, yo debo hacer una síntesis, es decir, ir de lo más simple hasta lo complejo para poder entender. Y por último, realizar un proceso de verificación. Y si ustedes se dan cuenta,
Este método cartesiano de Descartes es la base del método científico, que hasta ahora se sigue usando. Que el método científico me dice que debo experimentar, que debo explorar, que debo hacer un análisis, que debo hacer después una verificación de los resultados que tengo. Y obviamente Descartes creía mucho que la enseñanza debe ser a través de problemas. Mientras más problemas yo le pongo a un niño, más voy a desarrollar esta parte crítica y esta parte de razonamiento. Si a un niño yo le doy resolviendo todos los problemas, va a pasar que cuando sea grande y llegue a un trabajo y no sepa cómo resolver, ahí se va a quedar y va a esperar a que la mamá o el papá lleguen porque ellos son los que solucionaban. Porque no le enseñamos justamente esta parte de ser críticos, de ser reflectivos y también, perdón, de buscar soluciones. Descartes hablaba de una educación como arquitectura, que el conocimiento se debe ir edificando sobre cimientos y que no se debe aceptar nada sin evidencia. Volvemos al punto. Muchas veces nosotros como estudiantes nos quedamos con lo que el profe nos dijo. Bueno, y el profe dijo que es así. Así es. Así ha de ser y así aprender. Pero muchas veces no investigamos más allá, no refutamos lo que nos están diciendo o no buscamos incluso otra salida a eso. Entonces debo ser muy crítico con eso para yo poder tener una educación de calidad. Y por eso Descartes, como les decía, sí es un poquito más, es ya del después de Cristo, pero tampoco es tan nuevo. Si ustedes pueden ver, estamos hablando del año de 1596. Así como que cerquita, cerquita, no está. Ahora también vamos a hablar de Locke, ¿ok? Locke también vivió ya en una época un poquito más actual, que es de 1632 a 1704, un poquito después de Descartes, solo un poquito después. Y Locke también nos habla sobre lo que es el empirismo. ¿Ustedes han escuchado sobre esta palabra empirismo? ¿A qué hace referencia? Ahora sí, Giovanni Guajuyata, que le tengo por aquí. ¿Qué es el empirismo? Vamos por ahí haciendo una pequeña lluvia de ideas. Bueno, sí, dicen, bueno, el empirismo para mí es aprender y dialogar, no sé. Ok, entender y dialogar. Va un poco por ahí, pero les cuento que el empirismo es justamente esta práctica de poder hacer para aprender, es decir, desde una parte práctica. De eso es lo que nos habla John Locke, ¿ok? Y John Locke es considerado justamente un padre de la filosofía moderna, de la filosofía educativa moderna, porque él nos da fundamentos empíricos, fundamentos psicológicos y fundamentos también pedagógicos, ¿ok? Y dentro de esto, pues, si ustedes pueden ver, en la imagen está unas dos niñas que tienen una pizarra. ¿Qué tiene la pizarra? ¿Qué hay en esa pizarra? Nada. De hecho, esa pizarra está en blanco. ¿Por qué? Porque justamente Locke hablaba que la mente al nacer es una tabla rasa sin ideas innatas y que nosotros aprendemos a través de la experiencia que nosotros tenemos con nuestro entorno y con nuestro alrededor. ¿Sí? Dentro de esta experiencia sensorial, todo conocimiento va a provenir de la experiencia. Como un niño, por ejemplo, sabe, un recién nacido, sabe que debe tomar el pecho de la mamá. ¿Cómo le hace? ¿Se han puesto a pensar en eso? Luzmila, ¿por qué cree que un bebé recién nacido se acerca al pecho de su mamá y toma leche?
Uy, creo que Luzmila tuvo algún problema ahí con el internet. María Mejianda, son los que tengo más a la mano. María, ¿cómo hace un niño para saber eso? ¿Cómo dijo? No le escuché, sí. ¿Cómo un niño, un bebé recién nacido, sabe que al acercarse al pecho de la mamá debe tomar leche? Em, por como es la mamá, el niño ya siente que, que la mamá produce leche y pues como es su hijo, la mamá le amamanta al niño. Mm, Parte de eso es lo que aprendió en la barriguita de su mamá. ¿Por qué? Porque dentro de la barriga de la mamá ya existió esta conexión y cuando el bebé nace sabe que esa es su mamá, sabe que su Sí. mamá también le está cuidando. Y a partir de ahí, miren, a pesar de no haber nacido, ya tiene ideas también. Pero aquí Ujú. Locke hablaba de esta parte de que la mente es una tabla rasa sin ideas innatas, pero que se va construyendo a partir de la experiencia. El bebé tuvo esta primera experiencia con su mamá desde la barriga, ¿no es cierto? Ya cuando salió, ya sabe que esa es su mamá, pero lo aprendió desde antes. Entonces, de esta parte del empirismo, es decir, de la práctica, es de lo que nos hablaba Locke, que la mente eh, necesita de existencia de ideas, ¿ok? De tener sensaciones y reflexiones. Las sensaciones son aquellas experiencias que son externas, las que están afuera. Y la reflexión, en cambio, es la experiencia interna. Como yo incluso voy relacionando las experiencias que yo tengo para poder generar ese conocimiento. Y dentro de esto, Locke hablaba de que nosotros como educadores no deberíamos transmitir verdades, sino que debemos ayudar a que los niños creen experiencias formativas, que mientras más cada niño pueda crear su propio conocimiento, van a aprender más y mucho mejor. Dentro de esto, obviamente, Locke también hablaba sobre lo que es la formación de hábitos y que la educación va a ayudar a moldear la mente del niño desde la infancia. Y obviamente esos hábitos tempranos van a definir el carácter de un adulto. Vamos a volver al mismo punto. ¿Qué pasa con un niño que toda su vida, desde que nació hasta los 18 años, siempre mamá y papá iban con él a la escuela, siempre le iban a dejar, le iban a traer, le llevaban, hablaba con los profesores, sacaba mala nota, no importa, el papá llamaba y hablaba con los profes. Y tiene que enfrentarse a la universidad. En la universidad, ¿va a pasar lo mismo que el papá puede ir a hablar con el profesor o ya no? No, Liz, Ya no es un ¿Por qué no? adulto, Porque porque ya ella, es un adulto, sí, porque ella es mayor y ya debe solventarse sola. pero a ese niño no le enseñaron a solventarse solo. ¿Qué se hace ahí? tendría que desenvolverse él solito, enfrentar las Correcto. barreras que va a pasar. Ajá. Todo lo que nosotros les enseñamos desde niños, incluso desde que recién nacen, van a formar el carácter de un adulto. Un niño al que decía, mami agua, y le daban agua, mami uvas, y le daban uvas, mami el carro, y le daban el carro, no va a poder soportar un no como respuesta. A cualquier persona que le diga no, va a armar una rabieta, así sea adulto. ¿Por qué? Porque no aprendió a manejar esta parte del carácter. Y eso va forjándose con el tiempo. En la vida podemos obtener todo y que a todos nos digan sí. Muchas veces nos vamos a topar con un no como respuesta. Cuando estamos buscando trabajo, a la primera que ponemos nuestra hoja de vida, ¿nos dan el trabajo? No, Muchas veces no, y recibimos un no como respuesta. Y esto, como les digo, los hábitos que tiene un niño, pues es lo que va a generar y definir el carácter de un adulto. Y Locke también hablaba de lo que es una educación liberal,
que es fomentar la autonomía, la razón, la práctica y el desarrollo moral de cada individuo, pero de forma libre, de forma que él mismo pueda experimentar. Y que de esos experimentos y de esas cosas que él tiene, pues pueda generar el conocimiento. ¿Ok? Y nos vamos a ir con el último que vamos a ver hoy, que es Rousseau. Rousseau estuvo en la época o estuvo en los años de 1712 a 1778. Y Rousseau hablaba mucho más allá sobre todo, sobre lo que es la educación natural y la libertad del individuo. Al hablar de educación natural, sí hablaba justamente de esta parte de la naturaleza y de que cada individuo tiene una libertad como tal. Rousseau desarrolló algo a lo que llamó el Emilio. El Emilio era un tratado educativo que justamente proponía que la educación debe respetar el desarrollo natural de los niños sin forzarlo de ninguna manera. ¿Qué pasa ahora en muchas escuelas o en muchos colegios? ¿Qué es lo que ofertan? Dicen que los niños de inicial de 3 años ya saben leer. Y uno como papá, ¿qué dice? Chévere, ya desde los 3 años sabe leer. En esa escuela quiero meterle. ¿Creen que un niño de 3 años tiene los conocimientos necesarios para realizar procesos de lectura? No, no los tiene todavía. Realmente no los tiene todavía. Y cuando hacemos esto, muchas veces forzamos y saltamos etapas de los niños para poder aprender. Aquí justamente el Tratado de Rousseau del Emilio nos hablaba de respetar este desarrollo natural de los niños. Obviamente, de tener este acompañamiento, pero que no debe ser forzado ni impuesto. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, hablaba sobre todo de lo que es la libertad y la autonomía, que los niños aprenden a través del juego, a través de la exploración del mundo que les rodea. Y hacía también una crítica a la sociedad, en donde muchas veces la corrupción social permite y hace que los derechos de los niños y las niñas no sean protegidos y no ayudan a desarrollar esta bondad que ellos tienen por naturaleza, sino que muchas veces los obligan a ser muy duros desde tempranas edades. Entonces, esa es la filosofía que tenía Jean-Jacques Rousseau. Si ustedes pueden ver, cada una de estas filosofías de las que nosotros hemos hablado hoy, sí tienen relación, sí se relacionan entre ellos, pero cada uno tenía su propio punto de vista y su propia percepción también. Y obviamente hicieron estudios relacionados a todo lo que ellos publicaron y a todo lo que ellos hicieron. Nosotros debemos saber que la filosofía antigua y moderna es justamente la que sienta las bases de la pedagogía que nosotros hoy conocemos y que nos ayuda a ver y a hablar sobre lo que es el pensamiento crítico, sobre la virtud, sobre la razón, sobre ser buenos ciudadanos, sobre la libertad. Y cada uno de estos nos va a ir llevando a nosotros también poder ser y poder eh, inspirarnos para ser incluso mejores docentes. Aquí entra el pensamiento crítico. Cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, vamos a hablar sobre todo de Sócrates y de Descartes. Sócrates de la antigüedad y Descartes de la actualidad, y nos enseñan a cuestionar y a dudar. Si hablamos de virtud y carácter, estamos hablando de Platón y Aristóteles, que si bien es cierto, son padres de la filosofía antigua, nos van a mostrar que educar es formar personas íntegras, que yo no puedo separar a los niños de las niñas y decir, solo vienen a estudiar. Y dentro de lo que es la razón y la libertad, pues vamos a encontrar a Luc y a Rousseau, que defienden la autonomía del individuo como un fin educativo. Cada uno tiene su propia postura, pero cada uno nos enseña también algo diferente. Y bueno, esa ha sido nuestra clase del día de hoy. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Si no, les explico el deber. No, Lice, ya entendí. Cualquier duda, vamos a revisar el video. Sí, si tienen dudas, igual denme un ratito, terminamos la clase y subo los videos, ¿ya? Dentro de su tarea, ustedes en su plataforma ya debieron haber visto que tienen una tarea. Hemos visto diferentes autores, ¿ok? Específicamente vimos 6 autores.
Aristóteles, Platón, Sócrates, Descartes, Locke y Rousseau. Quiero que ustedes realicen un cuadro comparativo, ¿ok? Dentro de este cuadro comparativo, vamos a ponerlo en dos partes, ¿ok? Filosofía antigua, filosofía nueva. Dentro de esto vamos a considerar el filósofo, la época en la que estaba y cuáles son las ideas educativas personales que cada uno tenía. Y además vamos a agregar la aplicación a la educación. Si ustedes ya tienen su computador, lo hacen a computadora. Si no, pueden hacerlo en su cuaderno, toman la foto y suben el archivo. ¿Ok? Listo, nada más, chicos. Igual en la plataforma está la tarea, entonces no se preocupen que ahí la van a encontrar. Recuerden que al finalizar cada clase ustedes tienen un pequeño cuestionario. Ya está habilitado y pueden resolverlo desde hoy hasta el 24, máximo hasta el 24, ¿ok? Va a estar habilitado y el deber de la misma manera. Y listo, eso es todo lo que tienen que realizar. Con todo esto, nos veríamos la siguiente semana para la siguiente clase de filosofía. ¿Listo? Bueno, Lice. Listo, Lice. Listo, gracias, licencia. Si no hay más dudas o Muchas preguntas, gracias, pues licenciada. chicos, que tengan una buena tarde, un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Igualmente. Igualmente. Realmente, Lice. Cuídense.